¿Se ha puesto a pensar que detrás de cada "qué buena propaganda" se la fumaron verde? ¿Cómo se les habrá ocurrido esa locura? Hay colosales, intensas, demenciales, increíbles, quiméricas, irracionales e interesantes historias. Si lo ha hecho, acá se las vamos a contar en detalle. Y si no lo ha hecho, también. Derribaremos mitos y todo aquel imaginario que distorsione la verdad alrededor de esas ideas de la publicidad colombiana que de alguna u otra forma han marcado nuestro destino. Los personajes, las intrigas y los tejemanejes en el backstage publicitario. Aquí, ¿en qué diablos estaban pensando? Un podcast de copublicitarias y We Are Audio Content en el que daremos respuesta a esta vertiginosa e inquietante incógnita. Bienvenidos a la verdad. Si pensamos en la visión de Stanley Kubrick de lo que podría estar pasando en el mundo para el año 2001, de acuerdo a su película 2001, Odisea del Espacio, ese año, la humanidad habría viajado a Júpiter en la nave Discovery 1, mientras la inteligencia artificial HAL 9000 orquestaba un plan macabro para aniquilar a toda la tripulación. Pero, contrario a las predicciones de Kubrick, en el año 2001 pasaron otras cosas. En especial para el amor. Ese año, Jennifer López y Ben Affleck se conocían en un set de grabación, comenzando una historia de amor que hoy arde más que nunca. Pero por otro lado, ese mismo año, Mariah Carey, con el corazón en la mano, daba fin a su relación con el cantante mexicano Luis Miguel. Y también en el 2001, año de la serpiente en el calendario chino, primer año en marcar el inicio del tercer milenio. En medio de las tandas de publicidad de la serie de televisión Betty la Fea, un hombre de mediana edad con marcado acento extranjero hizo público ante millones de colombianos su deseo de encontrar el amor con una colombiana dispuesta a formar familia. Bob Harris. Hola, soy Bob Harris. Tengo 39 años, americano, solvente, cariñoso y sincero. Si quieres conocerme, llámame o visitarme en soybobharris.com. En este episodio de ¿En qué diablos estaban pensando?, contaremos su historia. Sí, la historia de ese gringo que a media lengua buscaba una esposa colombiana para contraer familia. Historia de la que muchos colombianos nos creímos el cuento. Y es que llamaba la atención de todas y dejémonos de pendejadas, también de todos o todes o como sea. Pues resultaba muy excéntrico que un hombre supuestamente común y corriente, para buscar pareja, se valiera de los principales medios de comunicación en Colombia. Por supuesto, los noticieros y algunos programas periodísticos radiales no se hicieron esperar y voltearon sus ojos hacia este caso. Se volvió el principal tema de conversación a la hora del café, el almuerzo, por Messenger, en comidas, paseos, etc. Si esto hubiese ocurrido actualmente, con seguridad sus videos habrían sido un fenómeno mediático viral. Es más, Bob Harris sería influenciador de influenciadores, con millones de seguidores en todo el mundo. Ídolo de ídolos, inundado de likes, corazoncitos, llamitas y mensajes internos. Quizá hasta el protagonista de videos de reggaetón y convocado por un sinnúmero de marcas para hacer su imagen. Pero bueno, aún así, sin toda esta tecnología, logró mucho más que su cometido esta campaña. Creada para el lanzamiento de Renault Symbol, lo que significó un vuelco con literalidad en la publicidad colombiana, y más aún, en esta categoría en la que no se habían atrevido a mucho. Me imagino que ustedes, al igual que yo, se estarán preguntando, pero ¿en qué diablos estaban pensando cuando se les ocurrió esta idea? Y esa incógnita es la que sus autores intelectuales nos ayudarán a resolver en este episodio. Están con nosotros Francisco Samper, director regional de Mullenlow Group para Latinoamérica y socio fundador de Mullenlow SSP3. Clara Arias, que en su momento era líder de marca para Renault Sofasa. Luis Fernando Castilla, que es otro de esos duros del mercadeo que también tiene un bagaje impresionante en la industria de la publicidad. Y Alejandro Aponte, una de las mentes más interesantes de la publicidad colombiana y quien hizo parte del grupo creativo que estuvo detrás de esta maravillosa y legendaria campaña. Antes de comenzar a hablar de Bob Harris, quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás.
Y quisiera saber si ustedes tienen algún recuerdo en un Renault 4 de cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Déjame decirte que cuando Renault cumplió 30 años en Colombia, 30. Hicimos una campaña que lo que pedimos fue a toda la gente de la agencia que llevaran fotos de ellos mismos con un Renault. La pregunta que acabas de hacer, pero traigan una foto que debe haber en su casa con un Renault. Y no había una sola persona que no tuviera una foto con un Renault. Y toda la campaña se hizo con esas fotos que era muy lindo porque eran fotos totalmente naturales. Creo que es que Renault está en la vida de todos los colombianos, ¿no? Yo me acuerdo, pues mi papá tuvo varios Renault 12, me acuerdo yo. Ese que habla es Francisco Samper, toda una leyenda de la publicidad colombiana. Y dejando de lado que es hincha del Santa Fe, para mí es todo un honor tenerlo aquí en el estudio. Sí, lo chistoso es que cuando se hizo esa campaña, la gente de Sofasa dijo, no, nosotros también tenemos fotos. Entonces, la campaña era un aviso de celebración, simplemente llevábamos 30 años en el país, yo no sé qué, y la campaña se volvió pues una campaña como de 4 o 5 ejecuciones, porque la gente de Sofasa pues también empezó, e incluso gente que no tenía que ver nada con la marca también empezó a mandar fotos, porque creo que finalmente el carro era un miembro de la familia en esa época. Entonces, además las fotos eran muy, muy chistosas, porque era papá, mamá, el niño de la primera comunión y el carro. Papá, mamá, el bautizo y el carro. Así y todos eran Renault. Dejando de lado la larga carrera de Luis Fernando Castilla, que en resumen es una compilación de logros en la industria del mercadeo y la publicidad, a decir verdad, y no sé por qué me recuerda a los personajes de la película Puente de Espías de Steven Spielberg. Muy interesante. Estamos hablando que esta campaña se lanzó en el año 2001. ¿Cómo era hacer publicidad hace 20 años? Pues yo te diría que la gran diferencia con hoy, la inmediata, es el tiempo. Es que hoy, como todo es en tiempo real, digamos, la agencia nuestra en esa época debía hacer, me imagino yo, unos 120, 150 comerciales al año. Hoy en día debe hacer muy pocos comerciales, no sé, haremos 50, pero hacemos contenido digital todos los días. Y hablábamos ahora con Alejandro y Luis Fernando que se perdió la capacidad de hacer ese craft. Muchos de los avisos de Renault, me acuerdo de un Renault, ¿se acuerdan que era en Buenos Aires, que se estaba ahogando un carro entre el agua y el Megane venía detrás? Armar eso, hacer eso, unas pues era irse a hacer unas producciones de un mes para hacer una foto. Exacto. ¿No? Una foto, sí. Esto es completamente imposible hoy en día. Cuando yo comencé a trabajar en agencia hace 25 años, uno buscaba las fotografías para armar los avisos en libros, las tenía que escanear, hacer fila porque había un solo escáner para todo el departamento creativo. Y cuando aprobaban, después uno tenía que llamar al banco de imágenes para que le mandaran la foto. Qué belleza. Era un proceso ¿Tú estabas empezando? Sí, hace 25 Pues cuando yo estaba empezando, si tú querías ampliar un arte, tenías que negativarlo como una foto y ampliarlo en una copia fotográfica, y todos los textos eran rotulados con tinta. No. Los artes eran blanco y negro, tenían una cosa que se llamaba el flap, que era un papel en donde venía todo en los colores con las indicaciones y los pantones. Pues eso sí era artesanal. Y las ediciones, que era corte la cinta y péguela. En los estudios de radio. Claro, eso era una magia. Yo creo cortar cinta. Que tiempo no solamente en esa parte del craft de la producción, sino también el tiempo del pensamiento. Claro. Que también era una maravilla, porque es que no era tome el brief, vaya, ejecute, sino, venga, era una discusión larga antes de tomar una decisión de... Que eso era muy chévere. Sí. Claro, era una discusión constante y no había una figura de planner como tal. Entonces era cuentas, clientes quienes venían definiendo efectivamente por dónde se iba a ir la comunicación. Pero eso que dice usted de los tiempos, digamos, de pensar, sí que se llevó al límite con la pandemia. Es que lo que antes era para dentro de un mes, ahora es para dentro de 15 días, lo que era para la semana entrante es para el viernes, lo que era para mañana es para esta tarde, y lo que era para esta tarde es ya. Alejandro, ¿qué te gustaría que no hubiera cambiado con el tiempo? Pues lo que decía ahorita Francisco, me parece que era lo que le gustaba mucho a uno y lo apasionaba mucho, y era el tema del craft, de poder hacer una superproducción con el tiempo requerido, tanto en las fotografías que hacíamos, en los comerciales,
eso se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Obviamente hay producciones que todavía se hacen de la misma forma, pero pues antes era como mucho más seguido. Alejandro Aponte es serio y contundente, pero sin conocerlo puedo apostar a que es un tipazo, se nota a leguas. Hoy la mayor parte de su tiempo la dedica a su emprendimiento Houses in the Sky, un sitio de hospedaje de casas en árboles que tiene en Sasaima y que próximamente abrirá en más partes del país. Clara, ¿a ti qué te gustaría que permaneciera intacto? Me gusta mucho el tema de las discusiones, porque a veces ese tiempo como que ya, mira, es que lo tienes que hacer mañana, eso era un poco, antes era lo que uno llamaba táctico, ¿sabes? Como, pucha, hay un stock grande, tratemos de sacar algo y entonces vámonos con algo, pero pues una campaña, un posicionamiento, una estrategia, pues yo sí creo que hay una discusión valiosa entre las partes, tanto de la agencia, digamos, creativa como del cliente. Porque tú tienes información que tal vez la agencia no tenga y se complementa mucho, pues digamos, esas discusiones y esas cosas y empiezas a crear piezas muy importantes. Entonces, ahorita que estaban hablando de la campaña de Renault de muchos años, entonces uno dice, pues, ¿de dónde salió eso? Sí, pues sí, seguramente pero pues de una discusión de decir, oiga, ¿qué tal lo que significa para un colombiano tener un Renault? Entonces ahí empiezas a crear cosas y me parece que se pierde la calidad. A veces como que lo que ves es como muy como para salir del paso o para cumplirle a usted profundo. Y ya, no sé, eso me parece que faltaría, me gustaría que existiera. Clara Arias, más allá de su contagiosa energía y su permanente expresión de amabilidad, es toda una institución en el tema del mercadeo automotor. Su experiencia en el sector ha dejado huella en Colombia y en el mercado andino. Hace 10 años decidió montar rancho aparte con una compañía que se llama I2 Marketing and Communications. Y por su lado, señor Castilla, ¿qué le gustaría que siguiera intacto de esa época? Para mí un factor importante es la relación física, o sea, hoy día pues igual, está la discusión, pero todo es por pantalla, si prendieron la cámara, todo este tipo de cosas, y pues voy a sonar de un anciano encaramado, pero la verdad es que a mí la relación física de estar en la misma sala, con el café, con la charlada, con todo, creo que eso ayuda a que el entregable final sea muy bueno. Porque la discusión no deja espacios negros, no deja pantallas apagadas, no deja malos entendidos. Creo que esa relación, pues nosotros trabajamos en comunicación, que es una cosa netamente de relación de la gente. Total. Entonces, para mí, ese sería un factor importante. Samper. Sabes que estaba pensando que, digamos, había un tema de respeto a la especialización. La tecnología ha puesto tantas posibilidades en las manos de la gente que hoy día cualquiera hace contenido. Entonces, hacer un jingle pues lo puede hacer cualquiera en un computador, hacer una ilustración lo puede hacer cualquiera. Cualquiera director, cualquiera fotógrafo. Y antes había ese respeto, es decir, el respeto de lo que estaba diciendo Clara, y yo me acuerdo que nosotros les decíamos a los clientes, nosotros somos expertos en comunicación, pero los expertos en el producto son ustedes. Esa es la mezcla que vamos a hacer. Esa meterse uno a entender de verdad con mucho más tiempo y más rigor qué era lo que daba el producto, pero también el hecho de que lo que traían las agencias era como magia, era una cosa que generaba un mucho mayor respeto que cualquiera. Míralo, hoy en día yo no sé cuántos jingleros hablaba, pero sí. Yo me acuerdo de mi época anterior con Coca-Cola, sé que empezamos con Harold Orozco, después fue Jaime Valencia, después fue Bernardo Osa, después fue Miguel de Narváez, y era el jinglero, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, lo que te digo, cualquiera puede hacer, y eso como que desvaloriza la importancia de las cosas, como que eso lo puede hacer cualquiera, y es muy triste porque no lo puede hacer cualquiera. Y hay una cosa que tú estás hablando y que siento que pasa hoy, es la campaña llega internacional. Entonces, pues, acomódese ahí como, ¿sabes? Si no hay como una lectura del mercado, ¿me entiendes? Entiendo que estamos muy globalizados, genial, pero siento que todas las muy buenas creatividades salen de esa lectura, de esa idiosincrasia, de ese consumidor, de esos comportamientos, como tú muy bien lo estás diciendo, pero ¿quién no tenía un Renault cuando estaba chiquito y le tomaban una foto? Eso no lo vivió todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, no te puede mandar una campaña así, no tengo ni idea. Perú, ¿sabes? Pues porque es diferentísima la situación de mercado. Entonces, también a veces siento que este tema de ahorros en costos en publicidad y en comunicaciones, y te mandan la campaña y es lo que hay, también hace que se afecte un poco como el producto final.
esas excelencias en creatividad siento que se pierden muchísimo. ¿Qué es lo que digo yo? Que era un respeto por el trabajo, por la profesión y por la gente. Claro. Hoy en día eso siento que ha cambiado muchísimo. Impresionante. Todo el mundo siente que eso se puede hacer fácil y que si no lo hago yo... Hola, soy Bob Harris. Tengo 39 años, americano, solvente, cariñoso y sincero. Creen mucho en el amor y el respeto. Quiero formar una familia con colombiana de similares características dentro de 30 y 35. Bonita, con 2 o 3 hijos. Si quieres conocerme, llámame o visitarme en soybobharris.com. Bueno, hablemos de Bob Harris. En el 2001 empieza a aparecer en medios de comunicación, en la prensa, en comerciales de televisión emitidos en espacios como en Betty la Fea, anuncios de un hombre de 39 años que se define a sí mismo como un tipo fiel, amoroso, que tiene plata, o sea, que no tiene problemas, que no bebe y que está buscando familia. No, estaba buscando Esposa. Está buscando esposa. Para formar una familia. Con hijos. Claro, lo Con que hijos. pasa es que Para que sea una familia. ese era el truquito que tenía. Todos los que venían a buscar familia, a buscar esposa, buscaban una mujer buena, no sé qué, nada, sin hijos. En el texto que decía con hijos, y lo que pretendíamos es que la gente no notara eso, porque ese iba a ser el twist al final, era que el tipo al final, pues lo que quería era una familia, y eso no era lo que la gente veía en la primera etapa de la campaña. Ok, pero bueno, listo. Sí, Arranca era una campaña de esa expectativa, locura. pero bueno, ¿qué viene pasando detrás? O sea, ¿qué reto tenían con este carro? Empecemos por ahí, porque la campaña de Bob Harris es para el lanzamiento de un carro Sí. que es Digamos, Renault Symbol. el reto era muy, muy grande. ¿Por qué? Porque era pasar del Renault 9 a posicionar nuevamente un sedán para la familia colombiana, ¿sabes? Y pues empezar a buscar ese posicionamiento de Renault 9 que había sido tan fuerte. Y pues como te digo que Renault vivió por muchos años del Renault 9. Y sacar el Renault Symbol era pues una cosa, era la versión sedán del Renault Clio, que el Clio ya era un vehículo súper exitoso. Entonces tenías que buscarle un nicho en el mercado. Pero el carro tenía alguna particularidad que Eso lo iba a hiciera decir yo, relevante. iba a decir que le voy a contar a Clarita cosas que no sabía ella. Es que piensa la historia que tenía Renault, ¿no? Y además Renault venía en un bache Claro, de para abajo. ventas No, terrible. es que ese fue mi primer Claro. Renault. Y entonces absoluto. Renault, que había sido pues el Renault 4, era el carro colombiano. Y el carro de la familia colombiana era el Renault 9, que como decías tú ahora, eso pues se alargó y se alargó y se alargó. Entonces cuando nos dicen, bueno, vamos a llegar con este carro nuevo y lo queremos posicionar como el carro para la familia colombiana, entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué es para la familia colombiana? No, porque sedán, porque tenía un baúl, ¿sabes? Los 165 litros. Empieza uno a justificar lo que te estábamos contando ahorita de los valores del producto que te hacen, pues, digamos, todo esa justificación que se acá para Y el carro entonces decíamos colombiano. nosotros, sí, pero ahí Familiar. la competencia tiene baúl, la competencia... Entonces todo el tiene- mundo, sí, exacto. No, entonces, Oiga, pero está el pero Hyundai, no sé qué, diferencial, Axel. ¿qué hay diferencial? ¿Qué No, ahí diferencial? está esto. Nada, 1300. Entonces llegamos a chao. la conclusión de que no podíamos hablar del carro en sí mismo porque no había un diferencial para plantearlo ahí. Digamos que la estrategia, que ahora hablaba Luis Fernando de los planes, que éramos nosotros todavía, era hablemos del usuario y no hablemos del carro, porque no vamos a poder hablar mucho del carro. Pongamos a sonar el carro a partir del usuario que lo va a necesitar. Eso fue lo primero. Y después yo no sé, Alejo, ¿cómo fue que llegaron con la idea del aviso? Ese fue la primera campaña grande que nos asignan a nuestro grupo. Yo acabo de entrar a Low, recuerdo, en el 2000 y esto fue en el 2001, llevaba como 6 meses. Y era una gran oportunidad para, pues, primero tocaba demostrar que creativamente dábamos la talla. Entonces era una presión muy grande. Y fue la primera oportunidad que nos dejaron hacer televisión. Entonces para nosotros era un Íbamos reto. con Además todo, Renault era sí. una super cuenta y todo el mundo quería trabajar para Renault. Y digamos que ahí empieza todo, no perder ese chance de hacer algo interesante. Entonces nos encerramos 2 o 3 semanas a darle y salieron unas ideas malísimas. Y el brief era súper claro, que eso también pues ayudó bastante, era el carro para la familia colombiana. Ese era el punto de partida. Sí,
Ese No, era el punto de llegada. Ahí es donde había que llegar. Sí. Hay lograr el carro para la que se familia, posicionara así. claro, hay varias cosas que... Después sale, bueno, listo, ¿Qué? y después sale como el punto final, y no importa qué familia, ¿no? Exacto, entonces... Empezó a darle un poquito más de... Digamos que hay una partecita que se están saltando y ojo, la retomo, porque pues Clarita ya es agencia, pero ella también fue cliente. Claro. Y por desde supuesto. cliente, usted no se imagina la presión que tuvimos como agencia con ese brief. Había presión por todos Pero lados. era impresionante, porque primero que todo, los briefs cómo se entregaban, los mandaban por mail y los discutíamos por teléfono hasta el día que teníamos estatus y cualquier duda lo hablaba. Pero eso lo Pero presentamos, ¿no? Nos llama clienta y nos dice, necesito que venga que les voy a entregar un brief nuevo. Bueno, pues está bien, voy yo. No, pero que venga Samper, Sokolov, Polar, o sea, más o menos la mitad de la agencia, vengan a recibir el brief. Ajá. ¿Y pero qué es esto? Entonces, listo, pues fuimos allá y presentaron el brief y la presión obviamente era, este carro representa más o menos, me corrigen los números porque no me acuerdo bien, pero es más o menos entre el 35% de las ventas de Renault. Pero por supuesto. Entonces, ok, si lo hacen mal, apague y vámonos, se quiebra la empresa porque el 35% está en manos de ustedes. Y nosotros nos mirábamos como, bueno, pues sí, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y Samper tiene la anécdota de todo lo que entregaba el brief es lo que no tiene el carro. Entonces, vea, es un sedán, pero pues no es el más grande del mercado. Viene a ser el carro de la familia colombiana, no, viene a ser el carro colombiano, pero pues tampoco pueden hablar mucho de eso. O sea, como que una cantidad de cosas, porque finalmente Renault estaba haciendo un cambio de todo su portafolio de producto. Entonces, pues anclarse en el pasado, no, pero no se les olvide el pasado. Entonces es como un tira y dame, ¿y qué hacemos? Es que, digamos, el recuerdo que tengo clarísimo de estar discutiendo con Sokolov y Polar es que no podemos decir nada del carro. No hay nada que de verdad justifique. No, porque era igualito al claro, resto. Que no hay nada que justifique que es que este sí es el de la familia colombiana. Cero, es igual a Y todos. que era muy el pensamiento de esa época. Y yo no sé si fue antes o después, pero por ejemplo, el lanzamiento de Águila Light fue con el Club de Fanáticos de la Cerveza, porque no podemos hablar de la cerveza. Después. Pero entonces ahí dijimos, bueno, hablemos del usuario. Pensemos quién es el que necesita un carro para una familia. Y ahí es donde pregunto yo, porque la verdad no me acuerdo. Esta discusión sí me acuerdo de tenerla con Sokolov y Polar de hablemos de la persona y no del producto. Sí. Y después, cuando salió el tema, que viene de un insight absolutamente real, que es que siempre en los periódicos había extranjeros diciendo que se querían casar con una colombiana. Aquí venían a hacer mercado. Exacto, ahí nace la idea precisamente. Con Ese es un aviso. punto de partida creativo. De acuerdo. Como les decía, duramos como 2 semanas, tuvimos como unas 3, 4 campañas que ni siquiera le presentamos a Polar, ni a Sokolov, ni a Lucho. Y hasta que llegamos a esa idea, yo me acuerdo de esos pequeños avisos que salían en clasificados del tiempo, Sí. de estos gringos buscando esposa y eran súper simpáticos porque pues, el tipo ahí anunciándose. Y ahí es el detonante para la campaña. Entonces nos acordamos de eso y ahí... ¿Eso a quién se le ocurrió? Porque yo no me acuerdo. Pues el realmente. punto de partida es... Oiga, y si el hacemos, carro para la familia. Y si hacemos ¿quién dice? Hagamos un tipo que está buscando una familia. Pues yo me acuerdo de esos avisos y ahí nace la idea. Claro, pero sí, usted dice, oiga, ¿qué tal estos avisos? Y alguien dice, bueno, hagamos eso. Exactamente. Porque los avisos que se hicieron, Eran eso. lógicamente, tenían errores de ortografía intencionales. Era literal, era Fue la primera copiar un campaña- aviso tal cual. Y fue la primera campaña en Colombia, creo yo, que utilizó el internet porque tenía un portal Claro. que era terriblemente Y había mal un hecho punto- intencionalmente. había un punto importante que tú estás tocando y es que lo que habíamos hablado, que era algo grande, era que teníamos que tener una campaña de expectativa, Sí. ¿cierto? Y luego lanzar el producto. Así ¿Sabes? es. Eso era como una guía ejecucional. Y una cosa que era muy importante que habíamos tomado de decisión en Colombia era que en muchos países ese carro se llamaba el Clio Symbol. ¿Sí me entiendes? Y entonces acá dijimos no, porque el Clio es demasiado potente en posicionamiento y queremos definitivamente que el Symbol sea
otra cosa, ¿sabes? Que sea como posicionado diferente, no como el Clio 4 puertas. El símbolo sí era un Clio, pero con baúl. Totalmente, es un Clio con si baúl. mirabas la trompa era Es un igualita al Clio con baúl. claro. Si Claro, tú ves pero- Argentina, se llama Clio Symbol. ¿Sí me Claro. entiendes? Y en todas partes. Lo que en pasa es que el Colombia riesgo- realmente fue Symbol. Claro, solamente. el riesgo era desposicionar el Clio. Exacto. Claro. Y O el no Clio lograr estaba- posicionar el Entonces, símbolo eso- fuera de los jóvenes que eran Entonces eso de- era que era donde súper estaba importante. metido. Afortunadamente el carro se ensamblaba en Colombia y nosotros podíamos quitarle los emblemas, sencillo, se ponía en un lado Renault, en el otro lado Symbol, al final, tarará, con las ejecuciones, las versiones y versión más económica, pues porque finalmente tú tenías que entrar a competir en un segmento, pues digamos como lo decía Francisco, pues así de carros. Todos buenísimos, Hyundai, todas las marcas que tenían, era el boom, todos, era el pues boom porque de era el sedán que de todo las el mundo quería importaciones. tener. Alejandro pregunta, estabas diciendo que antes de llegar a Bob Harris tenían otras ideas. ¿Nunca presentaron esas ideas a No, a eran tan cliente? malas que no las presentamos. O sea, ustedes llegaron solamente con la Solo campaña Pero es que de Bob digamos Harris. que adentro, esa pero campaña. es que ni siquiera las presentaron, porque eso tenía un protocolo, digamos. Entonces ellos tenían las ideas, las revisaban primero con Lucho, Sokolov y Polar. Lo que pasaba ahí, entonces Ya lo sí se puede revisábamos con la presentar, gente de ajá. cuentas. Entonces era la A segunda nosotros, campaña, ustedes. en éramos cuentas, nosotros. correcto, en Y cuentas solo nunca. lo que estábamos en total Solo te acuerdo, los presentaron dos Bob lados, Harris, ustedes solo llegábamos presentaron allá. Bob Sí, nos la jugamos Pero con mira Bob que Harris. Que ahí la tiene realidad Alejo era- el aviso, lee el aviso. porque Sí, es que- el aviso era la fotico en blanco y negro del Sí. personaje encorbatado como en Fotojapón y el titular era Deseo formar familia con Era colombiana. lo máximo. Y decía, hola, soy Bob Harris, tengo 39 años, soy solvente, fiel, sincero y romántico. No bebo, no fumo y me encanta bailar merengue y salsa. Quiero formar una familia con colombiana de similares cualidades, entre 30 y 35 años, con 2 o 3 hijos, acá es donde tiene el giro también la campaña, y que quiera formar una familia de amor Yo y me imagino cariño. que ustedes lo Que eran tienen muy así. en esa onda, que además, tal cual. que Redactado además tal cuando cual tú los lo avisos ves, de esa época. que era muy el audio de televisión, Es lo solo que era, máximo. hola, soy Bob Harris. Hola, soy Bob Harris, sí. Fiel, cariñoso, no, era, el con el- personaje era sensacional. Hola, soy Bob Harris. Quiero aprovechar el primer viaje en mi nuevo Renault Symbol para contarles a todos ustedes que el Renault Symbol fue hecho para las carreteras colombianas. En estos momentos vamos a Villa de Leyva y como pueden ver, los niños no han portado nada bien. Pero el que sí, que porta muy bien es mi nuevo Renault Symbol. Nuevo Renault Symbol, el carro para la familia colombiana. Pues aquí buena parte del éxito estaba soportado en Internet, que en esa época... Sí, era la primera vez que se usaba internet en una campaña Sí, entonces, publicitaria. como que qué miedo. Y que enviaba sí, un- responder a la a Que un- gente. había que URL. mandar A una que había URL. página, Soy claro, bobharris.com. eso no existía. Porque se tenían que inscribir Una pues, página. para ver quiénes eran las Súper casera. interesadas en el Se inscribían en el por la tema. página. Sí, Sí, ahí y por un, y por un call teléfono center. que por se un call center, rompió. O sea, que el call center lo negociamos, es decir, haz de cuenta, dijimos, esa vaina, dejémoslo para 1000 llamadas. Las 1000 llamadas las completaban en 3 horas. 3 Es decir, horas. todos Era los una días nos locura. tocaba reagendar, renegociar el tema Era para impresionante. ampliarlo. Muchas Yo no me solteras acuerdo con cuánto, ganas pero de visa. fíjese que no había internet y la idea que tengo Estaban yo es que eran empezando. 27,000 mails, una cosa que de verdad era que tú decías, sí, era mucho. esto es era demasiado. Era un impresionante. chicharrón conectarse a internet en esa época. Desde la casa era un chicharrón. Lo mejor que podía hacer uno era ir a un café de internet y lo mejor de Pero todo no, es o sea, que la Yo creo que lo penetración era hacían tan desde alta. la Pues no está- oficina, no. porque después empezamos a ver quién era el target y pues que obviamente eran personas de la oficina o algo así. O sea, ¿sabes? Como, había de todo, ¿no? Porque Había de todo. hay muchas mujeres, algunas casadas, después hablaremos de eso. Muchos hombres que se querían casar con las mujeres y les proponían mejor cambiar de lado. sí. Y competencia nuestra que le escribían a Bob Harris, mire, eso que usted está haciendo es malísimo, está botando la plata, está gastando un montón de plata, llámenos y nosotros le decimos cómo hacerlo. Claro, porque Porque era muy casero, o sea. si uno analiza los comerciales, los de expectativa eran muy caseros, muy al tipo que voltea, mira la cámara así, sonríe, como que no hacen bien claro, los todo cortes se de veía así, plano. pero además tenía errores de ortografía, de diseño, de todo, porque tenía que parecer hecho por un tipo. Claro. Todo era perfecto, como hecho por un tipo, menos la pauta. Claro. Porque esto en televisión Salió se en cree. semana, Entonces, salió Yasmina en Amat me televisión. llama un día. Tenía todavía el programa de radio y no estaba con Julio, estaban en emisoras distintas. Y a mí me dice, oiga, yo estoy averiguando
y esa campaña la ordenan ustedes. ¿Quién es Bob Harris? Entonces, lo único que se nos ocurrió decir fue, pues que Bob Harris es un tipo que trabaja con uno de nuestros clientes y es un tipo millonario y el tipo quiere encontrar su manera. Entonces, pues le estamos manejando la pauta y él, porque la pauta no decía Renault. Okay. Obviamente era una campaña expectativa. Total. Entonces, pues, y me dice, oiga, yo quiero entrevistar a Bob Harris. Entonces, bueno, pues se lo conseguí. Lo que pasa es que el tipo, además, que era verdad, él trabajaba en pozos petroleros, ¿se acuerda? Sí. Y estaba, ya no me acuerdo en dónde, en un pozo por allá en el mar. Pero lo conseguimos a Andy, que era el gringo, que era el actor, y nos sentamos a darle un libreto. Y mire, lo van a llamar. Usted lo que tiene que decir es esto, esto. Y él fascinado, además, porque él estaba Se privado montó con el en la tema. película, Claro. total. Y Se entonces montó. hizo la entrevista, pero es decir, usted terminaba el tema y no tenía dudas de que esto era verdad. Y entonces vinieron Se montó. el escándalo y las cosas en prensa que hoy estábamos viendo todos los artículos de ojo Sí. con Bob Harris, editorial del Tiempo, diciendo ojo que esto es trata de blancas, mujeres no se dejen engañar. No. Y obviamente nosotros nos moríamos de la risa y nos poníamos felices porque eso agrandaba la campaña. ¿Pero alguna vez sintieron que esa situación con los medios se les podía salir de control o pasó algo? No, porque Pues- digamos que eso estaba controlado unos tiempos, ¿no? Y, Sí, eran 2 semanas. exactamente. Dos semanas. Después de 2 semanas iba a Teníamos 2 salir semanas y luego ya se develaba el producto. En estas 2 semanas de expectativa, ¿qué pasó que nunca se imaginaron que pudiera pasar con la campaña? Pues que, Que se adelantara. No, se pues sí, adelantó. sí, que se adelantara. Sí. Para tocó mí, que las adelantar. señoras, o sea, que se creyeron textualmente la historia y tal cual, o sea, Exacto. pero le escribieron oficial. Nosotros creíamos que íbamos O sea, a hacer me bastante enamoré ruido, pero textual. no creímos, pues porque si el tipo estaba anunciándose en televisión, gastándose una millonada, pues que la gente iba a Decir, pensar esto esto es es chiste, publicidad, claro. obviamente, y pues... Y no nos imaginamos. No. Primero que iba Nunca. a tener tantas llamadas y Total. y envíos Eso de no, mensajes. y eso era un Segundo, drama, sí. segundo, francamente, no nos imaginamos que iba a salir la prensa a decir que ojo y que cuidado y que no Sí. sé qué. Y tercero, para que lo cuente Casti, no nos imaginamos que se iba a adelantar un ballero con iniciativa en Antioquia. Lo que pasa es que efectivamente no le estábamos apostando en ningún momento a nada de esos escenarios porque no se contemplaron. Eso no deja de ser lo que es. Pues es una campaña, expectativa, Vamos nadie a se ha hacer mucho enterado, ruido, salimos, ya. hacemos Chistoso, pero ya hasta está, ahí que- listo. Y digamos que el gran miedo que había era lo que decía Alejo en términos de ¿y qué tal que no se monte nadie, que no entre nadie? Pues sí, bueno, hacemos ruido, pero y toda esta parte digital, pues qué miedo que no funcione. Yo creo que ahí yo resalto un poco la posición de cliente en términos de que le apostaron. Muy valiente. Es que Le apostaron, porque había es que tener, yo me acuerdo que después de la presentación de esa campaña, se volteó Clarita y Luis Miguel y nos vienen y dice, ¿y tienen otro camino? Y nosotros no tenemos otro camino. Yo le había dicho a creativos, ojo, van a pedir otro camino. No tenemos otro camino. Ah, bueno. Silencio total otra vez. Y se fueron, se presentó internamente, se evaluó esto y lo otro, pero ahí es donde digo yo que estuvo la valentía de parte del cliente en términos de Siempre. no pidieron un segundo camino. aprobar Ok. eso El se principal- necesita No, mucho ya valor. la ¿sabe aprobación qué? final, pues porque Nos obviamente va a gusta, ser todo nos ese la drama. jugamos, está en brief, rompe. Y además como con que los cumplía con resultados, todo. como eran diarios, íbamos viendo los mails que llegaban y el call center nos llamaba, es que se cumplieron las... ya no Sí, fue tenemos una nada". bola de nieve. Y decíamos, era un entusiasmo de todos, sí, pero era que decías tú, violento. que no nos imaginamos que Que la fuera campaña ese iba a salir, éxito. hace cuenta, un lunes. El viernes, y yo no sé si tú sabías esto, el viernes Alejandro Santos ya era director de Semana. Sí. Y nos llaman y nos dicen, oiga, yo quiero entrevistar a Bob Harris en Semana. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues, pero es que el tipo no está acá, el tipo es gringo, mande las preguntas y se las mandamos, y nos las mandaron. Y éramos entre todos contestando las preguntas y habíamos tomado unas fotos, que era lo que le decía yo, en el Peñón. Sindamanoy. No, porque en Sindamanoy era aquí. Ese fue Esto el- era pero en parecía- tierra sí, caliente, sí, pero sí. había, yo no sé dónde era, pero era un lago. Y entonces, esto eran las fotos de la casa. Semana cierra los viernes. Como si fueran Arkansas donde Claro. vivía él. Ok. Y Semana
cierra edición el viernes a medianoche, imprimen. Era buenísimo. Y entonces le mandamos la entrevista a Alejandro y de pronto en la emisora de Julio Sánchez, pues te digo que era distinta a la de Yamid. Es que no se me olvida, yo iba en el carro y yo digo, don Julio, sí señor, no sé qué, es que yo ya sé qué es eso de Bob Harris y eso no es ningún señor. Entonces, no, es un aviso de la Renault. Es que Sí. porque yo vi una valla que dice que es un aviso de la Renault. Y ahí nos tocó lanzar Claro, inmediatamente. y a mí me tocó llamar a Alejandro y decirle, no vaya a sacar la entrevista porque el domingo va a quedar como un imbécil usted con una entrevista en semana tipo no Y existe. esa valla, no me acuerdo de esa valla. Claro, Sí, es la valla de lanzamiento donde claro. decía que ya tenía familia. Ah, ya tenía que la familia, y ya podía ¿Te usar el acuerdas que Renault salía Symbol. la segunda era, hola, El carro para la soy familia. Bob Harris y estoy muy feliz porque ya conseguí a mi esposa Ya, eso era con mis televisión. hijos, y ahora sí puedo Y después estaba estrenar mi impreso. Renault Symbol. El carro para la Y familia. salía todo. Ah, claro. Entonces Y cambiaba Valle como se fue. escenario, sí, Claro, ya. pero el vallero me imagino que dijo me fajé y montó la valla con el Sí, carro de y todo proactivo, 4 días de antes proactivo. y se tiró Me acuerdo, todo. sí, ya me acordé de Claro. Luis Miguel. Y Luis ahí Miguel sí que gritaba. vino, ahí sí que vino el problema. Pero Claro. estuvo muy bien porque ¿Por qué? ¿Por qué? finalmente ¿Por qué? hubo capacidad de respuesta. O sea, finalmente Ok. todo estaba hecho. Lo que pasa es que sí. Pues tocó lanzar algo. Tuvieron que anticipar el lanzamiento. Sí, además Para- anticiparlo Pero 3 en medio, días, no, y en no, medio de no, todo sí, mejor, ¿no? Pues porque ya nos iban a matar. Pero A mí lo una que fue señora de la chistoso- oficina casi Sí. me pega, o sea, me dijo que yo como la había engañado. A mí me llegaban Eso es todos lo los que- mails de eso las es lo que iba a señoras. decir, ¿En serio? que O entonces sea- viene el tema, me acuerdo muy Fuertísimo. orientado por el espectador de la publicidad engañosa, diciendo, es que, acuérdate lo que dijimos, habían salido una cantidad de artículos sobre ¿y quién es el tal Bob Harris? Es que en todos los periódicos Sí. ¿y No quién estoy es mal este tipo? hasta cómics, como caricaturas. Bueno, la caricatura que me acuerdo yo que la tenemos por ahí Ay, es lo es máximo. cuando ya develamos la campaña y era una vieja diciendo, ¿y ahora quién me va a sacar de varada si Bob Harris me dejó embarcada? Lo máximo. Pero que te metas hasta en las caricaturas de los medios, entonces se generó un debate impresionante, Violento. que es que esto era publicidad engañosa, que no sé qué, nada. Y entonces, pues obviamente, el cliente dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos esta vaina ahora? Entonces Renault está quedando como Claro, ya una llamaban marca a que Renault. está Ya llamaban engañosa, a no sé Renault. qué. Y me acuerdo estar sentados y en algún momento dijo Sokolov, oye, ¿y si rifamos un carro entre todas las viejas que escribieron? Claro, porque muchas quedaron arregladas y con los Claro, crespos hechos. quedaron Y que nos entonces empezamos, mataban. cuando dijo eso, empezamos todos a decir, no, pues claro, mucho mejor ganarse un carro que un marido. El carro no llega borracho, no jode, no regaña. Pues sí, entonces pues pongamos al cliente y el cliente dijo, buenísimo. De una. Y se hizo un lanzamiento con notario en Café Renault. Y eso calmó Un bastante gran- eso un calmó gran- los mucho. ánimos. Pero hubo unas que no se inscribieron como de pena, ¿sabes? En la rifa. Pero tú Ok. te acuerdas de la ganadora. Eso, sé que hay una anécdota. Casada con hijos. Casada con casada, hijos, sí, pero claro, pues era la obvio, si yo familia. estaba Se en hace ese la, dato. la tómbola, no sé qué, ganó la señora Clara Arias, cédula, no sé qué, nada, teléfono tal. Señora Clara, es que usted escribió lo de Bob Harris. No, sí, yo soy casada. Pero ¿cómo tal? que no, señora? Negaba y todo. Si es que Ay, usted, qué pecado. usted no es la señora no sé qué cédula, ¿no? ¿Qué? Sí. Pues señora, es que usted escribió, pero es que yo soy casada. No sé qué. Bueno, señora, pues le Lo vamos a máximo, decirle que lo usted se ganó mismo. un carro, pero... Y entonces la campaña se volvió como decirle al marido que la señora se había ganado un carro, en lugar de... Seguramente estaba esperando De un marido. a ver si Bob En Harris se la lugar de llevaba y marido. dejaba al marido, me imagino. Tengo una pregunta bien especial. Teniendo en cuenta nuestro actual entorno social y cultural, donde cualquier tema es tan delicado, porque en su momento se criticó la campaña como, oiga, señoras, cuídense mujeres porque esto puede ser, esto se puede dar para la trata de blancas, no sé qué. En este contexto actual, social y cultural, si hoy se presentara la campaña, ¿ustedes creen que se aprobaría y saldría al aire? Yo creo que nos matan, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay una cosa importante que hablábamos con Alejo en su momento y es que esta campaña respondió a una situación social, económica particular del país en ese momento. Porque las mujeres se querían ir o todo el mundo se quería ir del país. Querían su gringo el encontrar, por la visa. Exacto, querían encontrar cómo irse. Creo que la situación hoy día, quien se quiere ir, se va. Pero Entonces además es como, con como tanta- otra realidad. No, pienso con yo. todo este tema Claro, de con hoy, todo tiempos eso, nos pinzas, matan. Ahora cualquier sí, cosa hay sí. que tratarlo con pinzas. Sí. Que todos usted y le está todas y discriminando, millones, sí, que el todas y todos. Entonces, Sí, sí, sí. y pero yo te digo una tú, cosa. no sé cómo. Yo me acuerdo que nosotros pensamos en ese momento
esa campaña hubiera ganado en Cannes. Lo que pasa es que era muy local. Era muy difícil que se entendiera porque era muy local. Si tú me preguntas, yo creo que un cliente no la aprobaría hoy y creo que la agencia diría, esto no tiene ninguna probabilidad de salir por la situación. Pero creo que si saliera, pasaría lo mismo exacerbado. Es decir, generaría todo ese ruido, obviamente correcto. No, el todo triple de correcto. ruido. Y al Más final, odios, claro, más y al amores. final, pues, Es que sería- en esa época sería fue un igual. golpe de opinión, fue un Sí. viral sin tener las condiciones que uno tiene de digital hoy y se Exactamente. convirtió en un De acuerdo. viral Sí, de la época. sí, exactamente. De O sea, acuerdo. fue tal vez la primera campaña viral de verdad. Exacto. Que todo el mundo Total. compartía y... Sí, Total. sí, sin Y- tener y- todas las de herramientas verdad, que habían respondiendo que a habían esa ahora, que hay realidad ahora. de país que teníamos en ese momento. Yo creo que eso la volvió mucho más interesante en términos de entender el rol que jugaba la comunicación dentro de la y lo realidad. mejor de todo es que, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero entonces el cliente, las agencias trabajamos por comisión de agencia. Y entonces el cliente tenía un presupuesto de 4.000 millones de pesos para lanzar esta campaña. Y el ruido de esto fue tal que en un mes y medio vendieron todos los carros. Fue Y la el premio de la brutal. agencia fue que la facturación se paró en 1.000. Y no Que facturamos traerle nosotros. ese drama se vendió para todo la antes gente. de Y entonces la tiempo. agencia, Era la en lugar de locura. recibir un premio, facturó menos de la mitad de lo que tal? tenía presupuestado. Bueno, ¿Hubo forma de medir si esas compras fueron de verdad de familias colombianas? total. Sí. El símbolo Sí, es sí, sí, totalmente sí, sí. familiar. Sí, eso sí pero quedó eso sí, el posicionamiento bien claro. fue pero increíble. Muy bien. Estuvo muy bien. Pregunta, ¿por qué Bob Harris? ¿Por qué no Michael Stewart, Jack Johnson? Ese es un aporte muy bueno que hizo Polar, porque obviamente uno llegó con lo primero que se le ocurría en la cabeza, que era John Smith, o bueno, creo que ese fue el nombre que le dijimos, y Polar nos dijo, cámbienle el nombre, y nosotros, pues sí, como muy obvio haberle dicho eso. Entonces cogimos, me acuerdo perfecto, con César cogimos un anuario de la publicidad Salazar. de Cannes, Salazar. y simplemente cogimos el nombre de un jurado y el apellido de otro de ese anuario de Cannes, y ahí salió Bob Harris. Lo máximo. Y resulta que Bob Harris después resultó ser un personaje famoso en Estados Unidos que tenía un show de radio o algo así. Y entonces, como se confundían con la URL que era soybobharris.com, algunas le escribieron a bobharris.com. Y el tipo desesperado porque le llegaban cualquier cantidad de mails De colombianos que se querían entonces casar. escribió que por favor ya, Que ya, por paráramos la favor. cosa y entonces Ay, no, ese, man. y otro aporte muy bueno también me acuerdo de Samper fue los avisitos salían en los clasificados por allá en el quinto cuadernillo clasificados, y lo pusimos en primera página del Tiempo y eso fue clave también. En La Pata, sí, Sí. me acuerdo. Hola, Bob Harris de nuevo. Estamos en Villa de Leyva. Toda la gente acá está muy amable y todos me saluden. I don't know whether it's for me or for my symbol. ¿Es ese monito de la televisión? Gloria aprovechó el baúl de mi symbol para llevar unas mazorcos a la casa. ¿Y cómo fue ese casting del personaje? Eso sí les toca aquí. Yo no estoy anécdota. en la Casi fue plataforma. igual, o sea, uno siempre como que uno cae en los clichés y después Sí, entonces como lo el primero que típico. escoges es el Sí, típico sí, sí, mono sí, de sí. ojos verdes. Y no. Al principio como que escogimos, después Pues al Me principio eran acuerdo. gringos. sí, salió este tipo medio calvito, medio mucho más natural. Es que ese casting fue el campeón. Y Cristina Plata insistió mucho en que fuera él. Y eso fue parte Que del además tenía éxito que de la ser un tipo campaña. histriónico, no Pero solamente además, parecer gringo, el señor sin estaba- hablar se natural. montó en la Era película. muy natural el No, esto tipo, no podía era- haberse actuado porque perdíamos todo el... Parecía actor. El tipo y- realmente lo hizo con una naturalidad Perfecto. y se paraba del computador. Y, De hecho, él se y hablaba, lo y creyó, para pues, o esa- sea, él se montó. Eso se lo ayudó creyó. muchísimo en que la campaña Nosotros fuera... de hecho lo llevamos, después hicimos el lanzamiento a la red ya físico del carro y todo en Cartagena y llegaba él y firmaba autógrafo. No, él estaba... Sí, era mejor una dicho, superestrella. Él estaba... Superestrella. Él se montó pues en la película total, o sea... Andy, Casi fue clave. Andy, que era él, Andy Andy Sharp. Sharp. que se murió. Pobre. Se murió. ¿Y tenía familia Pero o era- murió Sí. soltero? No tenía Pero de familia. verdad, Era su él esposa, trabajaba en pozos petroleros. Y no sé qué. Ok. Pero era un tipo tan, y lo que decía Clarita, tan desparpajado y se tomó el personaje tan en serio que se creyó que él era Bob Harris. Él se convirtió en Bob Harris.
¿Alguna anécdota de la producción? Pues en términos de producción, cuando nosotros hicimos las comerciales de expectativa, eran en formato video, y ya en el lanzamiento él sale como presentando, ya encontré a mi familia, tal, y cambiaba a cine ya cuando lanzábamos el carro. Bueno, en esa época el cine pues era muy protagonista, ahorita pues ya con todo el tema de HD y eso, pero eso fue muy chévere como recurso de producción. Se siente un montón en las piezas. Uno primero ve un video grabado. Caserito, y después sale muy bonito. Muchas gracias a todos por sus cariñosos respuestos. Exacto. Sí. Y luego abría una puerta y ya era cine, se mostraba el carro, pues con toda la fotografía, eso fue chévere. Claro, antes los comerciales, si quería uno que se quedaran bien, se hacían No, en y cine. después, No se hacía video. no, El video después- no daba nada, era plano todo ahí. Después lo utilizamos pues el día en el lanzamiento al señor, después lo llevamos a algunos concesionarios para hacer activaciones en concesión. No, el señor se volvió un personaje, como un personaje positivo para todo el posicionamiento Pero fíjate del que carro. hay una lección de todo esto que siempre pues lo hemos tenido como un mantra en la agencia, que es que decir no es comunicar. Tú preguntabas ahora si el carro lo compraron las personas para las familias. 100%. Se agotó en un mes y medio el stock digamos, el presupuesto de carros que da para el año. Probablemente si nosotros hubiéramos dicho una cantidad de factores técnicos y hubiéramos dicho que este era un carro buenísimo, no hubiera pasado eso, porque Castilla decía ahora, esto nuestro es un tema de comunicación entre personas. Y es una demostración de cómo la creatividad es la forma más eficiente de invertir en publicidad. Es decir, si tú logras que la persona le ponga atención a un tema y se enganche exactamente, Total. eso pues no hay que repetirlo 1000 veces, sino se genera una réplica sola. Es que esto fue una bola de nieve que fue creciendo. Nosotros decíamos, ¿a dónde va a ir a parar esto? Era súper En la medida que iba angustiante. creciendo. Y ayudó mucho internet, pues que fue el tema de internet y la página, la web, las fotos caseras, todo esto hizo que la gente se comiera el cuento, ¿no? ¿Y cómo fue la celebración cuando llegan y les dicen, señores, la campaña fue un éxito, no nos vamos a gastar los 4.000, sino que nos vamos a gastar más de la mitad? ¿Cómo celebraron? Es que la ustedes eso? celebración. ¿Qué tal esa celebración? La celebración no es así porque tú sabes, entre otras cosas, es una buena reflexión. Había sido siempre tan emotivo todo esto que como que no hubo un momento de celebración, sino que era todos los días la celebración. No jodas, están llamando no sé cuántas, están llegando no sé cuántos mails, llamo ya a mi damat, está pasando esto, no sé qué. Después cuando la señora lanzó lo de la valla de la Renault, ahí hubo un poquito de pánico, pero bueno, faltaban 3 días para lanzar, lanzamos y se empieza a vender esto. Al final, obviamente, todo lo hacíamos era para vender los carros. Claro. Entonces, pues, sí, la agencia, de verdad, es que es irónico que el premio fue que el presupuesto fue el 25% de lo que había, pero nosotros habíamos cumplido Valga el la cometido, cuña. que es lo que queríamos nosotros. Claro. ¿no? Entonces, Valga el vainazo. entonces nadie está... Valga pero el nadie, vainazo. pero nadie se estaba quejando, nadie fue a decir, chao. oiga, No. ¿por qué? No, pues qué machera, que además se le ahorró al cliente Fue un hit, la verdad. un montón de plata. Chévere. Alejandro, hace un rato estabas diciendo que tú recibías los correos. Sí. ¿Tienes algún recuerdo de alguno que te haya hecho reír? Pues eso sí, eso me generaba un poquito de estrés, la verdad, porque llegaban todos los días ¿Y los cientos y leías cientos de correos, todos los leíamos porque ahí filtrábamos también los periodistas para contactarlos y pues seguir con el tema de la expectativa. Pues recuerdo el de Darcy Quinn, que quería la exclusiva, viajar a Arkansas y entrevistarlo. Recuerdo un par de personajes que también le decían como consejos a Bob, que oiga, Bob, pilas que las colombianas son muy interesadas, entonces Exacto, sí, sí, sí. tenga cuidado que lo van a tumbar, Bob. Qué raro. Por ahí escribió un cura también, que cómo se ponían esas. Pues que varios hombres. Y ya me empecé a sentir un poco mal cuando una vez me escribió una señora que lo cogió como un diario, el mail, y decía, hola Bob, hoy ya fui a Carulla, hice mercado, compré las verduras, las frutas, ya llegué a la casa, no he hecho sino pensarte, mañana te vuelvo a escribir. Y yo dije, wow. Ahí ya La como señora que... se fajó y ella se hizo su campaña para... Pero Claro, pues por estaba otro haciendo lado algo también para uno él. decía, bueno, estas viejas buscando su gringo para
la visa, pues también Pero es no como... era para la vida. Es que es Claro. Entonces, pero no siempre es para la vida. Pues no quería tener tal cual, ¿no? ¿Estará buscando el amor? Pero eso Castilla lo decía ahora, es que de verdad era una manera de cambiar la realidad para muchas mujeres colombianas. Sí, era una lo situación cual es social compleja, la Lo verdad. cual es perfectamente lícito, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Es decir, O sea, y esta señora escribía todos los días. Pues escribió un par de Querido veces Juan. contando, sí, como su diario del vivir y... ¿Hombres? ¿Algún mail y algún hombre? Sí, Ay, no, qué eso fue pecado. cualquier cantidad de gente de otros países, de Chile, de Argentina, que si podían participar también, así no fueran colombianas. ¿La campaña ganó algún premio en algún Sí. festival? un montón de Miles. premios. ¿Cuáles? Lo que Quedó, digo pues yo, campaña del año acá en Colombia, en Sí, los miles, FIAP, miles, fuimos a Canovarios, miles de sitios. finalista en eran Cannes. otros tiempos, ¿no? Digamos, todavía no había el EFI aquí. Lo que te digo yo, en Cannes la reflexión que nosotros hacíamos es, y te digo, esa campaña se adelantó a su tiempo, porque además después empezaron No a ver existían las campañas integradas, integradas, y campañas todo eso. integradas. Esa era una campaña que utilizó medios que no se usaban y enganchó de una manera que no se usaba, pero el insight era tan local y en esa época no se hacían los casos que se hacen ahora para Sí, enviar sí, de acuerdo. a Cannes, sino tú mandabas las piezas. Entonces, Era si eso- difícil si eso no de tenía un entender. contexto, era muy difícil que unos jurados de Australia, de no sé dónde, entendieran que era eso. Pues, y era horrible, porque eran unas piezas horribles, ¿no? Es decir, La expectativa. todo eso era una Sí, cosa o sea, no era pues hecha el diseño de intencionalmente arte, pues, mal. no. Pero para Renault, por ejemplo, Renault Eso fue fue una lo cosa máximo, mundial, ¿no? fue mundial. Si analizamos a fondo la historia de Bob Harris, tenemos que decir que nunca Renault y mucho menos Lowe pensaron en engañar a nadie y que sin proponérselo, en tan solo 2 semanas, lograron que en Colombia todos o casi todos nos creyéramos el cuento. Desde inocentes mujeres solteras y también algunas casadas que soñaban con una vida mejor, pasando por hombres LGTBI con la esperanza del amor libre e incluyendo algunos de los medios de comunicación más serios y prestigiosos del país. Claro, eran otras épocas, pero tal vez hay algo en lo que aún seguimos creyendo después de 20 años. Que si tienes una familia, vas a necesitar un auto. Nuevo Renault Symbol, el carro para la familia colombiana. Bueno, y hasta acá este segundo episodio de ¿En qué diablos estaban pensando? Espero que hayan disfrutado la historia de Bob Harris. Y bueno, los invito a que se suscriban en el canal, que nos sigan en nuestras redes sociales, @copublicitarias en Instagram, @weareaudiocontent en Instagram también. Hasta un próximo episodio. ¿En qué diablos estaban pensando? Es una idea original de Copublicitarias y We Are Audio Content. A cargo de la producción ejecutiva, Rodolfo Velázquez, José Sopó, Carlos Portela. Guión, investigación y desarrollo, Nicolás Nieto. Gestión de contenidos y amplificación, Daniela Castellanos, Venus Estupiñán, Ana María Lugo. Diseño gráfico, Saski. Relaciones públicas a cargo de Juan David Rojas, Camila Castro. Ingeniería de sonido, producción y mezcla a cargo de Carlos Echeverry.